Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 30 de junio, pues estamos llegando al final de este sexto mes del año y estamos pues ya acá, desde este otro lado de la cancha, ya para conducir la entrevista de Ernesto López. Esta mañana tengo como invitado al ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien vamos a abordar diferentes temáticas, sobre todo ir viendo esta primera fase, cómo se está comportando pues las diferentes empresas, ver un poco también sobre las denuncias que se han sumado por parte de empresas que han realizado de forma arbitraria despidos debido a la emergencia y que tal vez no han tenido los recursos necesarios como para mantener la planilla de sus empleados. Y vamos a ver también cómo se va acatando esta fase, si hay algunos negocios, algunas empresas que han abierto en periodo que todavía no les corresponde. Ministro Castro, un gusto que nos esté acompañando aquí a través de la entrevista. No, el gusto es mío, Osvaldo, y gracias por la invitación. Bueno, y acá estamos a total disposición. Muchísimas gracias. Bueno, sabemos que han tenido un trabajo bastante arduo desde que el 16 de junio se inició pues ya con más de 180,000 empleados del sector privado que salieron ya a laborar. Sin duda, ustedes como ministerio tienen que vigilar todos estos protocolos. Sin embargo, dicen algunos empresarios que desconocen algunas medidas de seguridad, de higiene que deben de mantener. Me imagino que ya hay algún protocolo marco que se ha establecido, ministro, para que las personas que han abierto ya sus negocios en esta primera fase puedan implementarlos. Sí, el Ministerio de Trabajo armó un protocolo general que ese ya está colgado en la página, en todas las plataformas del ministerio. De igual manera, hemos armado cerca de 32 a 35 protocolos, que esto tiene que ver por cada uno de los rubros, de que contempla, por supuesto, estándares nacionales e internacionales de bioseguridad, distanciamiento social y todas las garantías en alguna medida para que las empresas presten su servicio y no hayan focos de contaminación, especialmente con nuestra clase trabajadora. Hemos revisado después de la primera fase. Tenemos 3 tipos de equipos trabajando en diferentes horarios, en la mañana, en la tarde y en la noche. Estamos haciendo una verificación permanente, constante en todas las empresas, y gracias a Dios hemos encontrado que la mayor parte de empresas están cumpliendo con todos los equipos de bioseguridad, con el distanciamiento social y con todo lo que el protocolo marco y los protocolos específicos también mandatan. Estamos en una situación bastante complicada. El tema de la transmisión del virus está muy fuerte en este momento, con un segmento, con la primera fase de reapertura económica que se ha dado, con una cuarentena que fue violentada incluso en los momentos que todavía existía. Y bueno, estamos trabajando fuerte. Lo único que nos queda ahorita como gobierno es la verificación, la exhaustiva investigación en cada uno de los sectores y segmentos poblacionales de la clase trabajadora que está con esta primera fase de la reapertura. Y andamos trabajando fuerte a tal grado, Osvaldo, que tenemos 3 turnos, ¿verdad? Como ya lo dije anteriormente, incluyendo un turno nocturno. Estos 3 turnos que usted menciona, ministro, ¿qué medidas se están tomando también para evitar que este personal se pueda contagiar también al andar verificando en las empresas? Sí, no, nosotros no podemos ser como comúnmente se dice, candil de la calle, oscuridad de su casa. Lo primero que nosotros hicimos es que tenemos nuestros equipos muy garantistas de la seguridad de nuestros trabajadores. No obstante, todos estamos expuestos en un tema de contagio masivo como se está llevando a cabo en este momento. Todos estamos expuestos. Sin embargo, nuestros equipos cuentan con todo el equipamiento necesario de bioseguridad, y además de eso, el segmentar 3 turnos implicaba menos cantidad de personas en el ministerio. Tenía como invitado yo acá en el estudio al diputado René Portillo Cuadra. Hablaba de un mecanismo 10-4, no sé si tuvo la oportunidad de conocerlo. ¿Qué opinión le merece? Que incluso fue tema de opinión en su cuenta de Twitter del presidente Nayib Bukele, que decía que el partido Arena estaba como
propiciando para que las personas pudieran contagiarse y de esa forma pues morirse, ¿verdad? O sea, volviendo a sus lugares de trabajo. Yo estoy sorprendido, francamente, en lo personal. Yo vengo de las luchas populares. El doctor Portillo Cuadra en su momento incluso apoyó en términos desde su formación profesional algunas causas justas de la clase trabajadora, y la verdad me quedé anonadado, sorprendido con el planteamiento que hizo acá el día de ayer. Prácticamente esto es desde el aparato funcional administrativo, no ver al sujeto, sino ver al objeto nada más. Es ver única y exclusivamente el término de producción y de productividad empresarial por encima de la vida y de la dignidad del ser humano. Vamos a ver, usted sale a trabajar junto con su familia, con su esposa, con sus hijos, enférmese y después de que se enferme vaya a una cuarentena domiciliar, recupérese si le va bien en su casa, y si no le va bien en su casa, muérase usted y su familia, y posteriormente está en ese momento otro grupo de trabajadores resolviendo lo que usted hace a la empresa, y si ese grupo de trabajadores se enferma, nuevamente que se vaya para su casa, se contratan otros temporalmente en ese momento, recupérese si tiene suerte y tiene éxito en la casa, y si no tiene éxito, muérase también, pero hay otros resolviendo. Es única y exclusivamente la parte de no interrumpir la productividad, la producción empresarial, pero no importa a costa de qué. La verdad, única y exclusivamente lo que puedo decir, sorprendido con ese planteamiento del doctor Portillo Cuadra, el cual lamento mucho. Y en los tribunales ya derrotamos a 2 transnacionales incluso, ganando en favor de los trabajadores. Transnacionales que nos llegaron a plantear que tienen 3, 4, 5 bufetes jurídicos listos para actuar, y yo les dije, pues mire, tengan 10 corporaciones que quieran tener, nosotros los vamos a derrotar en los tribunales, y gracias a Dios lo logramos, lo derrotamos en los tribunales. De igual manera, estamos enfrentando problemas con algunas alcaldías. San Salvador la tengo denunciada en la Fiscalía General de la República por apropiación indebida, malversación de fondos, partiendo de que tomaron el dinero de los trabajadores y no se los han pagado. Tengo a Roberto Dawison ya demandado, que me tocó en aquel momento incluso hasta pelearme públicamente con el fiscal general, porque la Fiscalía pedía orden de detención para el financiero, pero sobreseimiento definitivo para el alcalde. Y yo dije, eso es ilógico, porque un tesorero depende de un alcalde. Además, el Código Municipal plantea que judicial y extrajudicialmente quien representa a la alcaldía es el alcalde, a tal grado de que lo tenemos demandado, está en la fase de instrucción en este momento. El juzgado nos dio la razón a nosotros y dijo, fíjate qué complicada la situación. El ente fiscal era el ente acusador contra el infractor, pero a nosotros, yo puse querella, y nuestra querella tuvo que ir a pelear contra la Fiscalía, contra los abogados defensores, que por cierto, nos vamos a detener un momento dado con estos abogados defensores y estos lobistas que tiene Roberto Dawison ahorita en los tribunales, que tienen vínculos y se hacen pasar por otro tipo de funcionarios, incluso públicos, pero tuvimos que ir, la Fiscalía iba a proteger a los trabajadores y acusar a Roberto Dawison, pero no. Nos tocó a nosotros enfrentarnos con el aparato defensor de Dawison, con la Fiscalía incluso, que pedía sobreseimiento, y logramos que el juez nos diera la razón a nosotros. Por lo tanto, tiene un expediente abierto y está en los tribunales, y está procesado Roberto Dawson. Hoy resulta que con los despidos masivos que hizo por un negocio oscuro que incluso lo mantuvo bajo la gaveta de teclaseo, el alcalde y su consejo, resulta que despidió a trabajadores. Se hicieron todas las demandas. Se ganó desde primera instancia hasta última instancia. La última instancia jerárquica del país manda de regreso y le dice al tribunal, obliga a que lo reinstale. Le dio 3 días de plazo a Roberto Dawison para que reinstalara a los trabajadores. No cumplió, ha desacatado, ha entrado en el delito de desobediencia y de actos arbitrarios. Con ese delito, pero ya comprobado, por orden judicial, Osvaldo, no es por un invento, no es por una presunción. Ya juzgado, le llevo el proceso directo a la Fiscalía y pido que se actúe de inmediato. No se actúa y todavía incorporo un oficio para darle seguimiento al proceso y digo, mire, ¿cuándo va a procesar a este alcalde? O sea que acá solamente los estirpe, los estatus, los cargos, los nombres, los apellidos son los que valen. A una pobre persona que está ahí, como decía
San Romero, la ley en El Salvador es como la serpiente que muerde solamente al descalzo. No puede ser. Metí otro documento de seguimiento y hoy mismo voy a presentar otro documento a la Fiscalía. Hoy mismo voy a presentar otro documento a la Fiscalía. Señor fiscal, lo dije ayer, lo voy a decir hoy, lo voy a decir siempre. Si tiene que procesar funcionarios de nuestro gobierno porque encuentra irregularidades, hágalo, es su papel hacerlo. Y yo estoy sorprendido porque de repente sale un panfleto ahí y dice, se encuentra irregularidad en un funcionario de este gobierno. Y a la media hora sale, a los 3 minutos sale la Fiscalía diciendo, de oficio vamos a actuar. No, eso es presunción todavía. Porque el delito, para ser condenado, tú tienes derecho primero a la presunción de inocencia. No, yo no le estoy planteando al fiscal presunción de inocencia. Yo le estoy demostrando no acatamiento de resoluciones y órdenes judiciales. Dawison se está burlando y humillando la justicia salvadoreña, desacatando resoluciones judiciales. Y dice todavía la resolución 3 cosas. 1, reinstalo de inmediato. Tiene 3 días para hacerlo. 2, resarcir los daños ocasionados con un estímulo económico a estas personas. Y 3, esta resolución, dice, es inapelable. Ya subió arriba, ya bajó y ahora dice, acátelo ya. Y venciendo los 3 días de plazo, no lo ha hecho Dawison, no lo ha hecho su consejo, y no el fiscal lo procede. Acá no es presunción de inocencia, le he demostrado a la Fiscalía, y por eso es que yo pido, yo creo, Osvaldo, que el señor fiscal probablemente está con las manos atadas, porque yo creo que esas estructuras y esas mafias todavía de Douglas Meléndez siguen manejándose en la Fiscalía, y a lo mejor el fiscal esté atado. Es mi beneficio de duda que doy al fiscal actual, porque yo creo que el fiscal puede actuar. Ahora, si eso no es así, sería peor la situación, porque entonces teniendo control pleno el actual fiscal no actuar, para nosotros nos genera mucha desconfianza. Yo mi denuncia no la estoy haciendo como un ciudadano, sino como ministro de Trabajo, que la legislación salvadoreña contempla que en materia laboral soy la autoridad máxima de este país. O sea, yo no le estoy pidiendo al fiscal, mire, por favor, ayude. No le estoy pidiendo un favor personal, nunca lo haría. Le estoy diciendo, actúe en base a la ley. Si el fiscal no actúa contra Roberto Dawison, contra ese consejo municipal, yo voy a tener que mover cielo y tierra en mi calidad de ministro para que eso se actúe. Y eso pasa incluso porque ya mis abogados me están preparando una denuncia a la sección de investigación judicial para ir a verificar qué es lo que está pasando, por qué esos expedientes no se mueven y por qué una resolución judicial que dice acátese tiene 3 días, que ya pasaron esos 3 días y no la ha acatado. Así que yo voy a mover cielo y tierra. Viene el encuentro con 198 países de OIT. Voy a elevar mi denuncia internacional, que acá el monopolio de la investigación no se actúa, se tiene los 2 ojos, pero uno está cerrado y el otro está abierto. Acá debemos de aplicar la ley quien sea. Y si en nuestro gobierno sale un funcionario que es corrupto, que se procese. No importa, es que la verdad es que la Contraloría y la fiscalización del bien público y del poder debe estar permanente, sea quien sea, que le caiga el peso de la ley. Pero yo no puedo permitir que una fiscalía esté con un ojo abierto diciendo cualquier cosa que saca el diario de hoy, por ejemplo, que no tiene ninguna validez moral, ética, profesional en este país, periodística, ya de un solo dice, ok, en este momento voy y hago una investigación. Pero de repente salen estos casos comprobados, expedientes. Es más, ayer me informan las abogadas, porque fueron ayer a visitar a los tribunales, y me dicen las abogadas, hay una cosa más terrible, ministro, que toda resolución la ha estado certificando el tribunal y la ha estado mandando a la Fiscalía. O sea que la Fiscalía ni siquiera puede decir, no me enteré de la situación. Es más grave aún, es más grave aún. Así que yo sí exijo que se deduzca responsabilidad en estos temas. Si usted desayuna, feliz provecho. Son ya las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos ya en la segunda parte de la entrevista de diálogo y me acompaña en el estudio Ramón Villalta. Él es director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Y vamos a tener también vía Skype a Claudia Ortiz. Ella es abogada y consultora en políticas públicas. Ya la vamos a tener acá en pantalla. Hola Claudia, muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando a través de Skype y poder conversar de temas como por ejemplo la conveniencia de un nuevo estado de excepción. Ramón, muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana acá en el estudio. Muchas gracias a ti, Osvaldo, por la invitación. Vamos a platicar un poco acerca de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que ayer empezó a escuchar a diferentes
actores de la sociedad, organizaciones, todo para poder demostrar pues ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de lo Constitucional, que realmente un estado de excepción, ¿verdad? Un estado tiene que ser realmente sustentado pues bajo la política y el marco legal y jurídico para poder ser aprobado. De lo contrario no va a ser aprobado, pero se lamentaba ayer la presencia del ministro de Salud, Francisco Alaví, y de la directora del Seguro Social, que no llegaron. Incluso dijo el diputado Mario Ponce, el presidente de la Asamblea, que los esperaban para este día, porque si el mismo Ejecutivo ha solicitado, ¿verdad?, este estado de excepción y que no llegaran, pues en esta primera charla que se iba a tener el día de ayer, pues estaban pues como con ningún plan todavía como lo habían hecho anteriormente, que no hay planes muchas veces como para poder sustentar ante la sala este tipo de peticiones. ¿Cuál es su lectura al respecto, Ramón, sobre esta conveniencia de un nuevo estado de excepción? ¿Sería realmente conveniente para nuestro país? Sabemos que sí se van disparando pues las cifras, ¿verdad? Es inevitable. Sí. Bueno, las cifras obviamente muestran que hemos subido en términos de positividad de muestras, de 2 habíamos subido a 4, pero ya en los últimos días hemos estado en el 9 y ya el día de ayer hemos subido del 10% de positividades. En lugar, considero que estamos navegando en aguas muy turbulentas y estamos navegando sin una brújula. Estamos navegando sin ese sonar, sin esa orientación que nos pueden dar los datos. Yo quiero ser muy enfática en esto. Necesitamos datos reales, datos confiables y datos lo más pormenorizados posibles. Esto es un tema de ciencia, un tema solo de represión, no es un tema solo de combatir por medio de la fuerza, de generar más terror en la población. Necesitamos un enfoque realmente científico y humanista en esa situación. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una situación donde es fundamental tener educación, información adecuada, confianza de la población y colaboración de todos los sectores. Combatir el coronavirus en nuestro país no es un tema, como ya lo decía, de represión. Es un tema que y además hay que verlo con realismo, ¿sí? No podemos estar en dos extremos irreflexibles como eso. Cuarentenas a veces que se han planteado de manera indefinida, esperando que haya una vacuna incluso. Ese es un extremo que el país no puede asumir. Y el otro extremo es una reapertura económica nada más pasada en fechas, hacia adelante, sin ningún tipo de sustento científico. En el tema del sustento científico, es el Ejecutivo el que tiene toda la responsabilidad. Yo he solicitado al Ministerio de Salud información de cómo se están haciendo los registros, cuáles son los lineamientos para esto, quiénes son los funcionarios responsables de garantizar que los datos sean reales. Al momento, el día de ayer me contestaron y me han sepultado bajo un montón de información que con mi equipo estamos analizando para ver si realmente el Ministerio ha logrado responder preguntas respecto a la veracidad de los datos y la manera en la que se están administrando. Y qué bueno que el tema ahora. Esa solicitud de información la hice el 12 de junio y he tenido ayer la respuesta que estamos analizando para ver qué procede ahora legalmente. Y hasta ahora el tema es en agenda pública, cuando debía estar desde el principio. Necesitamos datos y más datos. No podemos tomar decisiones. Combatir el COVID-19 en el país es como ir navegando entre un risco y un acantilado. Necesitamos poder ir balanceando entre reaperturas intermitentes y tal vez cuarentenas intermitentes. Es lo que está diciendo a nivel mundial. Eso está apenas comenzando. El tema del nepotismo, de la transparencia que se ha estado solicitando, no solo en este gobierno, sino que en todo gobierno, porque sabemos que son nuestros impuestos, el dinero que nosotros aportamos, que es el que está en juego. ¿Cuál es como la lectura que tiene la Iniciativa Social para la Democracia, si realmente hay un interés para que realmente para la población se le pueda dar algo bueno, o también hay intereses políticos dentro de todo esto que se está solicitando a través de este nuevo estado de excepción? Sí, bueno, yo creo que este es un tema
que al primer año de gobierno del presidente Bukele debe de señalarse que institucionalmente sí evidenció un retraso o un retroceso. Desaparecer las instancias institucionalmente hablando que se hacían cargo de poder garantizar lineamientos, medidas, prácticas que garantizaran a la población el acceso a la información, que garantizaran a la población las rendiciones de cuenta. Y obviamente, aunque nunca se estuvo a satisfacción de las acciones de rendición de cuenta que se realizaban anteriormente, lo cierto era que era una buena práctica porque garantizaba en alguna medida que la población tuviera acceso a alguna información de lo que estaba ocurriendo. Por supuesto que deben de incluirse también en esto medidas que combatan la corrupción o que prevengan la corrupción, ¿verdad? El tráfico de influencia, el nepotismo, etcétera, que son prácticas que lamentablemente por los rasgos de esa cultura autoritaria que sigue prevaleciendo en nuestro país, sigue teniendo esos comportamientos en distintas, no solo en el órgano ejecutivo, esto ocurre en las distintas instancias del Estado. Y obviamente el hecho de no tener las instancias adecuadas, correspondientes, que contribuyan a ejercer ese control y a dar seguimiento y a prevenir que este tipo de situaciones ocurran, nos vamos a seguir encontrando con este tipo de señalamientos que se alimentan fundamentalmente mucho más cuando estamos viviendo una situación particularmente de emergencia, en la que se genera una importante inversión en distintos ámbitos, desde la compra de los alimentos, la compra de los medicamentos, la compra de las mascarillas, la inversión pública en la construcción de nuevas obras, etcétera, etcétera. Y en la medida que no hay una información disponible claramente de cómo se está utilizando esos recursos y de mantener información, datos, bases de datos a la que la ciudadanía y en general la sociedad civil pueda tener acceso para poder bajar esa información, para poder tener información que pueda ser analizada, comprendida y poder uno generar análisis y una opinión crítica respecto de lo que puede estar ocurriendo. En la medida que esa información no está disponible, obviamente vamos a tener este tipo de señalamiento. Y yo creo que es importante en el tema del nepotismo, que sí debe de ser revisado, y por el gobierno debe de ser revisado, porque este tipo de prácticas, como usted lo ha señalado, no es propio de este gobierno, sino ha sido una actitud y un comportamiento y una práctica en los gobiernos anteriores, pero esto es algo que no debería de seguir ocurriendo. Y obviamente, si hay un señalamiento, lo que corresponde al funcionario público no es molestarse porque le están haciendo un señalamiento. En realidad la actitud y la obligación, porque esto es una obligación de un funcionario desde el punto de vista de la construcción democrática, es que debe de rendir cuenta y debe de justificar y debe de explicar si efectivamente se está haciendo uso del espacio de poder que tiene para estar generando beneficios a familiares o no. Y demostrar que efectivamente esto no está ocurriendo. Y si está ocurriendo, como ocurre en muchos países desarrollados, cuando a un funcionario público se le hace este tipo de señalamiento y se evidencia este tipo de comportamiento, también el funcionario o renuncia de su cargo o reconoce el error cometido, como ya ha ocurrido en muchos países cuando este tipo de señalamiento se ha dado. Entonces, no se trata de molestarse, se trata de reconocer que es una obligación que tiene el funcionario de tener que rendir cuenta, de tener que justificar sus decisiones ante la población y obviamente de garantizar que el uso de los recursos públicos debe de estar en el mayor máximo de disponibilidad para que la población esté enteramente y satisfecha de que se está utilizando apropiadamente los recursos. Este es un comportamiento que se ha venido reclamando y, como señalo,
en la medida que institucionalmente se debilita el área de transparencia y el área en la lucha y prevención contra la corrupción, obviamente podemos llegar a tener este tipo de comportamiento. Por supuesto que debe de ser investigado todo acto que implique que se está haciendo uso indiscriminado o abusivo de los recursos del Estado. Algo que también se está evidenciando, pues no solamente estos presuntos actos de corrupción y de nepotismo, es también que la campaña electoral pues prácticamente como que sigue, no de manera oficial, pero sí de manera pues disfrazada. Ya veíamos cómo Mario Durán decía que tenía interés por competir por la alcaldía de San Salvador. Anoche el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, anunció en sus redes sociales su intención de buscar también la candidatura a diputado por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Y así también otros de otros partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Claudia, sobre esta situación que estamos viendo? Una situación de emergencia, pero que también aprovechan los funcionarios para poder meter ahí su cuñita de su interés por participar también para el próximo año pues en algún cargo. En lugar de la corrupción, no es por nada, pero sabíamos que esto iba a pasar, porque en la forma en la que se ha organizado el gobierno actual, la administración actual no está dispuesto para que existan conflictos de intereses al haber demasiadas personas con vínculos familiares y personales cercanos en el mismo círculo de toma de decisiones. Además, porque constantemente se está quitando la importancia que tiene a las instituciones, se han despreciado las reglas, se han despreciado los procesos, se busca siempre pasar por encima. Yo creo que es importante decirlo, que tiene cosas importantes, si no veamos lo que pasó y lo que está pasando en el asilo Sara. Se toma una decisión de no darle acceso de salud a esos ancianos y tomarlos como personas que son responsables, argumentando que los hospitales están saturados, cuando hay un hospital que supuestamente existe, el hospital de Por Amor, para atender esa sobredemanda que va a tener Y en el tema de la campaña de la entrada, pues puedo decirlo con todas las letras, es campaña adelantada. Los demás partidos, por lo menos el partido que yo represento, estamos haciendo un esfuerzo importante por respetar la ley electoral, además por respetar el momento que el país está viviendo actualmente. Bien, nos encontramos en una campaña para internas, pero no estamos pidiendo voto a la población. Además, quiero decir que es una falta a los deberes éticos considerados en la ley de ética gubernamental, prevalecerse del cargo público para hacer proselitismo electoral. Es una falta ética que debe ser sancionada y el tribunal debe tomar también cartas en el asunto, porque no puede ser que los funcionarios que tienen acceso a los medios son las caras que por la emergencia están todos los días en los medios, estén haciendo campaña y ocupando recursos del Estado. Bien, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, lo que sí es claro en este segundo tema que estuvimos acá de la entrevista es que es fundamental que el gobierno debe de ejecutar un plan de control epidemiológico, que debe de existir el diálogo tanto entre el Ejecutivo como el Legislativo, dejar de momento, ¿verdad?, la coyuntura del tema electoral. Hay que transparentar todo esto, lo que se está haciendo con las inversiones por parte del gobierno. Ya para ir finalizando, Ramón, algunas palabras también que tú quieras aportar sobre este tema de coyuntura que se está viviendo actualmente. Yo creo que esto es importante porque ningún decreto ejecutivo, ningún decreto legislativo ha detenido el calendario electoral, y es que estamos en marcha. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene una gran responsabilidad de garantizar que las elecciones del 28 de febrero se celebren de la mejor manera y que el 1 de mayo los funcionarios electos estén tomando posesión de los cargos. Esa es una, digamos, responsabilidad constitucional que le cae al tribunal. Y por eso es que el calendario electoral no se detuvo en ningún momento en el marco de esta pandemia. Y en el marco de esto se generan otro tipo de conflictos,
porque la Sala de lo Constitucional, si bien ha estado actuando de forma muy oportuna en la tutela de los derechos en materia de salud, ha descuidado la tutela de derechos en materia electoral y especialmente derechos políticos. Los candidatos no partidarios pueden verse duramente afectados si la Sala de lo Constitucional no genera el control constitucional de seguimiento al cumplimiento de sentencia por la reforma que generó la Asamblea Legislativa en junio del año pasado. Es decir, ya tenemos un año y la Sala no se ha pronunciado. Está afectando gravemente ya a estas alturas el derecho del sufragio activo y pasivo de los salvadoreños del exterior. Desde el 3 de... O sea, la Sala de lo Constitucional tiene por obligación dar seguimiento al cumplimiento de sentencia. Es decir, si en este caso, teniendo conocimiento la Sala de que el calendario electoral continuaba y que en este momento ya debería de estar abierto el proceso de empadronamiento para que los salvadoreños del exterior puedan votar en las elecciones legislativas y municipales, y por otro lado, a estas alturas, ya las personas del exterior deberían de estar teniendo reglas especiales para la postulación de candidaturas. Obviamente, al no haber generado su opinión y haber garantizado que la sentencia se cumpliera, sí está generando ya graves daños en los derechos políticos de los residentes del exterior. Bien, muchas gracias, Ramón. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Ese es otro tema de discusión para otro día. Vamos a dejarlo también en agenda. Agradecer también a Claudia Ortiz, abogada y consultora en políticas públicas, y a Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, por habernos acompañado en este segundo bloque de la entrevista. Ha sido Muchas todo, gracias. deseando que tengan un feliz día y que Dios me los bendiga. Diálogo con Ernesto López.